Bueno chicos, vamos a hacer un repaso sobre 5 temas que quiero que aprendan, que les van a servir para desarrollar los trabajos prácticos que les estoy subiendo y que les subiré. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos temas que tengo aquí numerados en esta planilla de Excel. ¿Qué son las listas de validación? Las listas de validación nos permiten restringir los valores que puede llegar a tomar una celda dentro de nuestra planilla. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede claro. Supongamos que tenemos una lista no sé, de personas y queremos indicarle algún atributo. Supongamos la nacionalidad. Supongamos que tenemos una lista acá. Nacionalidad. Y acá tenemos Juan, Ariel. Entonces podemos llegar acá a tener una lista de países. Argentina, Chile, Dinamarca, etcétera. Entonces lo que nosotros queremos es que para cada una de estas personas, Juan y Ariel, seleccionar una lista de países sin la necesidad de tener que acá escribir Argentina y acá Chile, ¿no? Más fácil escribirlas una sola vez en una lista y después poder seleccionarlas de esa lista. Entonces lo que hacemos es botón derecho. No, perdón. Estamos parados acá en la celda en la cual queremos poner la lista de validación. Y vamos acá al menú de datos y seleccionamos validación de datos. ¿Ok? Validación de datos tiene varias opciones o varios criterios. Una es lista a partir de un intervalo. Por eso suena confuso, pero cuando vean el ejemplo ya finalizado van a entender de qué se trata. En este momento vamos a elegir esta opción, lista a partir de un intervalo. Hago clic aquí en cuál sería el intervalo y después selecciono en nuestra planilla de Excel cuáles son los valores a asignar. Fíjense, hice clic en Argentina y mantuve el mouse apretado mientras arrastraba hasta la finalización de los campos que yo quiero seleccionar. Acá me seleccionó de M1 a M3. Columna M desde la fila 1 a la 3. Si yo selecciono esto, fíjense que acá me cambia el rango. Y podría incluso escribirlo yo, de M1 a M3. Aceptar. Mostrar lista desplegable en la celda. Esto ya está tildado por defecto. Acá podemos decir si... No, vamos a dejarlo así. Y veamos. Pongo guardar. Pongo guardar y ¿qué pasa? Fíjense que acá me aparece una flechita. Y cuando yo hago clic, me permite seleccionar uno de estos 3 valores. Que son uno de los 3 valores de nuestra lista que elegimos acá, ¿verdad? Entonces, Chile, supongamos. Si yo acá quisiera escribir otra cosa, me deja, pero me muestra un error, un mensaje de error, que no, la entrada debe caer dentro del rango especificado. Claro, no coincide con ninguno de estos atributos, pero sin embargo me dejó indicar otra cosa. Si yo vuelvo a datos, validación de datos, y cambio esto que les había mostrado antes, en vez de mostrar un aviso le pongo que rechace la entrada, pongo guardar, borro esto. Si yo ahora quiero escribir otra cosa, cuando aprieto enter, ¿ven? Me aparece un mensaje de error. ¿Queda claro? Y no me permite guardar ese valor. Tengo que sí o sí seleccionar uno de acá. Bien, si yo quisiera que la celda de abajo tenga la misma validación, lo que puedo hacer es arrastrar desde la esquina inferior derecha, con ese puntito, mantengo apretado y arrastro. Y entonces la de abajo ahora tiene la misma validación. Si yo borro, pero ven que ya queda acá la validación realizada. Supongamos que quiero agregar un país acá. Quiero agregar Perú. Acá no me va a aparecer Perú, porque recuerden que cuando yo establecí el rango de datos que iba a utilizar para el criterio de mi lista, había seleccionado de M1 a M3 y yo acabo de completar M4. Tendría que modificar el rango, entonces vengo a datos, validación de datos, y acá, o bien cambio acá M3 por M4, o directamente vuelvo a seleccionar acá el rango y pongo aceptar. ¿Ven? Guardar. Y ahora si hago clic aquí, me aparece Perú. Pero ojo, eso yo lo acabo de hacer en esta celda. En esta no lo hice, no actualicé acá cuál es el rango de datos.
Entonces acá no me aparece Perú. En esta de acá arriba sí. Tendría que copiar esta celda hacia abajo. Y ahora ven que aparece Perú. Bien. Esto es muy interesante porque nos permite restringir los posibles valores que puede llegar a tomar una celda. Nos puede servir en un montón de ejemplos. Y en alguno de los trabajos prácticos que yo les voy a dar para hacer, van a ver que lo van a tener que utilizar. Realmente es muy útil. Sobre todo eso de mostrarle un mensaje de error o directamente no permitirle al usuario cargar un valor que no está establecido en ese criterio, en esa lista. Esta lista los invito a que ustedes prueben, tienen más opciones, vienen acá validación de datos. Y ustedes vieron que elegimos acá lista a partir de un intervalo. Dice intervalo porque elegimos un rango de celdas desde hasta con los valores posibles. Pero podríamos, en vez de tenerlos escritos en una acá en la celda, escribirlos acá mismo. Supongamos Bolivia, Ecuador. ¿No? Yo lo escribí acá directamente. Guardar. Ahora, esta celda, fíjense que voy a borrar su contenido, pero fíjense que ahora esta celda me dice Bolivia y Ecuador, porque ya no referencié esto acá, sino que lo puse directamente acá dentro de la validación de datos, Bolivia y Ecuador, porque le puse lista de elementos. Y así tiene otras más opciones que los invito a que ustedes prueben. De momento quiero que aprendan estas dos que les acabo de explicar. O bien escribir las opciones acá en un listado y referenciarlo acá cuando ponemos lista a partir de un intervalo. O bien poner lista de elementos y escribir acá. Pero ¿qué pasa? A veces es mejor ponerlo... Mi opinión es que conviene siempre ponerlo acá, porque entonces uno puede hacer cambios dentro, supongamos, yo en vez de Chile pongo otra cosa y acá se actualizó automáticamente. ¿Ven? Porque yo lo que le indiqué acá es un intervalo de celdas, un rango de celdas. Si yo este intervalo lo cambio, automáticamente se actualiza acá. Bien, eso por un lado. Creo que quedó claro. Si tienen alguna duda, me lo escriben en el Classroom, bien detallado cuál es la duda que tienen para que le pueda responder. Dicho eso, voy a borrar esto. Fíjense que acá me quedó esto, el formato. Lo que tengo que venir acá es... ¿dónde estaba la opción? Datos, validación de datos. Esperen que estoy viendo esto. Validación de datos. Quitar validación. Ven que puse quitar validación, entonces efectivamente ya datos, validación de datos, quitar validación. Bien. Si no, otra cosa que podía hacer es selecciono esta celda, la copio con control C y la pego acá. Y entonces al pegarla me la copia con el formato de lo que tiene esta celda. Como esta celda no tenía ninguna validación de datos, cuando me la pega acá, me la pega con ese mismo formato, sin validación. Bueno, este tema creo que ya quedó claro, lo voy a tachar como que ya está listo. Recuerden, acá hay un montón de opciones. Todas estas opciones que aparecen acá como accesos directos están también dentro de los menús. Fíjense que acá está negrita, ¿no? Poner un texto como negrita. Selecciono este, lo pongo como negrita. Y este vengo acá a formato negrita. Y paso lo mismo. O sea que estas opciones son una especie de accesos directos. No es que no están aquí. Bien. Dice referenciar celdas de otras hojas. Recuerdan que en el trabajo práctico anterior, en el video que les subí, yo les expliqué que si querían hacer una referencia a una celda, suponete que acá tenés un valor que dice, no sé, IVA 21%, ¿no? El IVA es un impuesto de valor agregado. Y entonces yo quiero acá, tengo una lista de productos A, B y C. Y acá tengo no sé, costo. Esto vale 100, esto vale 150 y esto vale 175. Entonces yo quiero calcular el valor del IVA. No sé, quiero sumarle un impuesto, qué sé yo, quiero hacer algo. Supongamos que
En vez de IVA vamos a hacer algo más sencillo. Sí, bueno, un impuesto fijo. Impuesto. El impuesto fijo es 50 pesos. Entonces supongamos que yo quiero acá, total, quiero sumarle a cada uno de los costos de mi producto este impuesto fijo en 50 pesos. ¿Cuál sería la manera? Ya lo vimos en el video anterior. Pongo igual, selecciono la celda, ingreso el signo más y selecciono la otra celda, ¿no? Entonces me queda K2 más G2. Fíjense que cada celda está referenciada con una línea punteada. Esto lo arrastro y ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Le doy a hacer doble clic. Fíjense que acá me seleccionó K3 automáticamente, pero esta también me seleccionó la de abajo. Y si se le marco ahora la celda de abajo, me marca 175 y esta celda que no tiene ningún valor. Yo quiero que este valor 50, cuando yo arrastro la fórmula, se mantenga fijo este 50. Que no me vaya cambiando hacia abajo. Como si quiero que vaya cambiando hacia abajo esto. La manera de hacer eso es ponerle el símbolo pesos adelante de la letra y del número que referencia a una celda. Tranquilos, ¿suena confuso? Veamos un ejemplo. Yo acá le estoy diciendo K2 más G2, pero G2 le pongo símbolo pesos delante de la G y símbolo pesos delante del 2. Eso significa que yo aprieto Enter y no va a pasar nada, sigue siendo 150. Pero cuando yo arrastre la fórmula, al haberle puesto el símbolo peso significa que bloquee esa celda, que esa celda no la actualice cuando arrastro yo la fórmula. Entonces, fíjense que yo ahora bajo hacia aquí, y al hacer doble clic acá, fíjense que sigue diciendo G2, que es esta. Ya no puso G3, y esta ya no puso G4. G2 queda bloqueada, queda fija, gracias a que le pusimos el símbolo pesos. En cambio, esta, lo que acá sería K2, al no haberle puesto símbolo pesos, cuando yo arrastro la fórmula se va actualizando hacia abajo. Si yo moviera la fórmula hacia la derecha, actualizaría hacia la derecha. Si lo hago hacia arriba, actualizaría hacia arriba. Pero si yo quiero que no actualice ni hacia arriba ni hacia abajo, la bloqueo o la fijo poniéndole el símbolo pesos delante de la letra y delante del número que referencia a una celda. Ahora, acá el tema se llamaba referenciar celdas de otras hojas. De la misma manera que pusimos estos 50, nosotros podríamos tener una otra hoja. Voy a crear una hoja nueva acá. Y esto que yo puse como impuesto 50, lo voy a borrar de acá. Y voy a tener una hoja acá que se llame impuestos. Impuesto. Y acá voy a poner impuesto, no sé, XXX. El impuesto es de 20 pesos. Entonces yo puedo decir acá, esto, fíjense que acá me sigue referenciando una celda que como está vacía, 100 más vacío es 100. Pero yo puedo decirle, esto lo borro y le digo K2 más y selecciono la celda siempre y cuando estoy en la manera de edición de celda, ¿no? Selecciono la hoja 2 y selecciono el valor 20. Acá me está mostrando lo que estoy escribiendo. Aprieto Enter y fíjense que me pone 120, lo cual es correcto. 100 más 20 es 120. Si yo le doy doble clic, fíjense que ahora K2 dice hoja 2, B2. Es una manera que maneja la plataforma esta Google Sheets o hojas de cálculo de Google para referenciar una celda que está en otra hoja. Indica acá, entre comillas, cuál es el nombre de la hoja y luego la celda. Hoja 2, celda B2. Si yo vengo acá, hoja 2, la celda B2, está el valor este que estoy utilizando en mi fórmula. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que pueden referenciar una celda que está en la misma hoja o que está en otra hoja dentro del mismo libro o documento. Si yo arrastro acá, me va a pasar lo mismo que antes. Fíjense. Acá me está usando B3. Y acá me está usando B4, que no existen. B3 y B4. O sea, existen, perdón, pero no tienen ningún valor. Yo quiero que quede fija B2. Para lo cual tendría que venir acá, editar la fórmula y decirle B2 con el símbolo pesos delante. Y ahora cuando arrastro,
Fíjense que se actualizaron los valores. 175 más 20 es 195. ¿Ven? B2. Bueno, espero que haya quedado claro. Eso. Lo marco como que ya lo vimos. Formato de celda. ¿Qué significa formato de celda? Nosotros a veces escribimos un valor, un texto dentro de una celda y queremos que ese texto que estamos escribiendo tenga un cierto formato, porque podría ser una celda que se refiere a un precio, entonces por ahí queremos que le ponga el símbolo pesos delante, o que le ponga 2 decimales, o que no le ponga decimales, que redondee. A veces es una fecha, supongamos yo pongo 15 del 4, ¿no? Si yo vengo acá a datos, esperen que encuentre formato acá, formato, número, y le digo fecha, o fecha y hora, o puedo inspeccionar acá más formatos. Supongamos que lo pongo así. ¿Ven? Fíjense que me agregó el año, solo. Yo había puesto 15 del 4. Pero como después le apliqué el formato fecha, me lo completó. Yo podría modificarlo eso. Podría venir acá y decirle más formatos de fecha y hora. Y decirle, quiero que me lo muestres así. Digamos, en vez de 2020, que me muestre con 2 dígitos el año. ¿Ven? Que acá me aparecen un montón de opciones. Los invito a que jueguen y vean un poco todas las opciones que hay. O ven el mes así con letras. Un montón de opciones. Pongo a aplicar y fíjense que antes decía 2020, ahora dice 20. Eso es el formato de la celda. El formato en que se almacena o se visualiza el texto adentro. Otra forma sería, supongamos yo estoy poniendo un precio, vamos a usar esta misma celda. Formato, número. Y le pongo que es moneda. Y me agregó el símbolo pesos. Y además me agregó 2 decimales. Pero supongamos que yo no quiero los decimales. Tengo acá una opción en esta barra de navegación de acá, de iconos. Aumentar decimales o disminuir. Supongamos que yo quiero disminuir. Aprieto ahí. Fíjense que me lo redondeó a un solo decimal. Y ahí me quito los decimales. Si yo le quiero agregar decimales. Porque supongamos que ahora mi precio en vez de 175 es 175 con 99. ¿Ven? Acá se actualizó solo. Y yo quiero, supongamos que quiero que me lo redondee. Que no me ponga los decimales. Le quito los decimales. 99. Y ahí ya me lo llevó a 196. Porque me lo redondeó. De 195 con 99, si yo quiero que me lo redondee, pasa a 196. Y además, recuerden que le puso el símbolo a pesos. Ven, acá está este acceso directo al menú que estábamos yendo antes de formato. Así hay un montón de opciones. A veces ustedes quieren que, no sé, que les ponga un símbolo de porcentaje. Miren, formatear como porcentaje. Que le ponga el símbolo a pesos. Y si quieren algún otro más complejo, tienen acá un montón de opciones para probar. Bien, eso respecto a los formatos de la celda. Si es una fecha, si es un número con un indicador de moneda. Ahí aparece el símbolo pesos. Tienen la opción de cambiarlo, de ponerle el símbolo de euros. En fin, un montón de opciones. O el de porcentaje. En fin, muchos más. Bien, vamos a dar por esto como explicado. Copiar formato. Claro, ¿qué pasa? Ustedes a veces, o bien el formato este de la celda o del texto. Supongamos que este texto lo ponen en negrita, lo ponen centrado. Y ahora quieren que estos dos títulos tengan el mismo formato que este que acabamos de cambiar. Una forma sería replicar lo mismo que hicimos recién. Agarrar, venir acá a costo, ponerle negrita, venir acá, ponerlo centrado. Pero realmente hay una opción que es genial, que es copiar formato, que es este símbolo de acá, que es como un rodillo de pintor. Me paro en la celda que tiene el formato que yo quiero copiar y aprieto ese símbolo. Y es como que quedó en memoria todas las propiedades que tiene esa celda. Y además fíjense que la celda quedó con una línea punteada. Ahora yo hago clic en la celda en la cual quiero aplicar ese formato y me pegó el formato. ¿Ven? Te da más opciones, pero por el momento no las vamos a ver. Fíjense que me pegó el formato. Y yo ahora tengo otro texto acá y quiero aplicar el mismo formato. Selecciono cualquiera de estas celdas
le aprieto el botón de copiar formato, luego vengo acá, o podría seleccionar varias celdas, cuestión de que si yo sigo escribiendo textos, ya tienen el formato adecuado. ¿O qué pasa? Supongamos que esta celda que tiene un formato de moneda sin decimales, quiero replicarla en estas dos de acá. Copio el formato, estoy copiando el formato, no el texto ni la fórmula de adentro, solo el formato, la manera en la que se visualiza la celda. Copio el formato y se lo aplico a estas dos celdas. Y fíjense que le agrego a ambas el símbolo de pesos y le redondeo, no le agrego los decimales. Yo podría después, si quiero, agregárselos, obviamente, ¿no? De la misma manera, selecciono esta celda, pongo copiar formato y ahora selecciono estas tres. Y fíjense que a las tres le aplico el formato de moneda con el símbolo de pesos y a la que tenía decimales se los quitó, porque esta no tiene. Bueno, creo que quedó claro. Lo mismo si yo acá tuviera otra fecha, 11 del 10, y selecciono esta celda que tiene un formato de fecha en particular, selecciono copiar formato y luego se lo aplico a esta celda donde puse 11 del 10 y fíjense que me agrega el /20. Bueno, creo que son todos inteligentes y habrán entendido lo que acabo de explicar porque no es muy difícil. De cualquier modo, si a alguno le queda alguna duda, me la escriben. Esto entonces era el tema de copiar formato. Lo damos por explicado. Funciones para textos, ¿sí? Así como en el video anterior vimos algunas funciones para sumar dos celdas. ¿Se acuerdan que estaba la función suma? Supongo que tengo acá el valor 100 y acá tengo el valor 200. Y yo quiero acá poner la suma de estas dos. Pongo igual, suma, ya me aparece acá automáticamente, suma. Y acá me da a elegir cuáles son los valores. Los puedo escribir yo o los puedo seleccionar. Selecciono un rango de F14 a F15, cierro el paréntesis, aprieto Enter y es 300. Si yo acá cambiara el valor, fíjense que el total se actualiza automáticamente porque está referenciada a una celda. Bien. Esto, acá lo que acabamos de ver es cómo utilizar las funciones que trae integrada la herramienta esta que estamos utilizando de planilla de cálculo. Ahora, también hay funciones para textos. Supongamos que yo tengo una tabla donde dice nombre y apellido. ¿Ok? Entonces tengo Juan Pérez. Y yo quisiera acá tener almacenar el valor de estas dos celdas juntas. Por algún motivo. Van a ver que en los ejercicios sucesivos que hagamos lo van a tener que hacer. Porque es algo que comúnmente para alguna cuestión a veces se necesita. Bueno, entonces así como hay funciones para operar con números, hay funciones para operar con textos. Si yo pongo igual y escribo concatenar, concatenar, une cadenas. Cadenas, cuando lean cadenas acá se refiere a un texto. O si tienen en inglés configurado el Google Sheets, les va a decir string, que la traducción es cadena. Cadena de texto, cadena de caracteres sería. Si yo tengo caracteres unidos, como si fuera una cadena por eslabones, formo un texto. Fíjense cómo funciona la función, valga la redundancia, concatenar. Escribo cadena 1 y cadena 2. Acuérdense, cada cadena es un texto cualquiera. Entonces yo selecciono Juan Pérez, de I15 a J15, cierro paréntesis, y me lo concatenó. Concatenar significa unir, poner una cosa a continuación de otra. Eso es concatenar. Ahora, claro, Juan Pérez me quedó todo junto. Yo necesito que me ponga un espacio. Bien, vamos a editar esta fórmula. Entonces, en vez de ponerlo así, desde hasta, vamos a elegir un valor, coma, y fíjense el ejemplo que aparece acá, pero que nos va a servir. Si nosotros ponemos un texto entre comillas, lo toma como una cadena más. Entonces yo quiero que me concatene I15, que es Juan, entre comillas, pongo un espacio y vuelvo a cerrar comillas, y ahora pongo coma para separar otro valor y selecciono el apellido, ¿no? Entonces me va a concatenar I15 más un espacio más J15. Cuando aprieto Enter, fíjense que me agregó el espacio. Por si no queda claro, en vez del espacio acá voy a poner un guión para que se entienda. Y ahí me puso Juan-Pérez. Es decir, la función de las comillas es simplemente
delimitar el texto o la cadena que yo estoy queriendo meter ahí en el medio. Si yo quisiera, después de J15, podría volver a poner una coma y agregar algo más. Supongamos, es de Boca, ¿no? Siempre entre comillas. Si no ponen comillas, les va a tirar un error la fórmula. Entonces, fíjense, me quedó Juan Pérez es de Boca. Y así pueden poner todo lo que quieran. O sea, pueden usar dentro de la función concatenar referencias a otras celdas como Juan y como Pérez, o también pueden poner valores fijos como el guión o este texto que puse desde Boca a modo de prueba. Bien, otra cosa. Supongamos que ustedes tienen esta fecha y quieren sacar el día. Quieren que en esta celda poder seleccionar el día de esta fecha. Algo que puede parecer loco, pero la verdad que es bastante útil y se suele usar cuando se trabaja con planilla de cálculo. Hay una función que es izquierda, ¿eh? Y dice subcadena de inicio de la cadena especificada. Es decir, obtiene una subcadena del inicio de otra cadena, ¿no? Podría ser del inicio, por eso es a la derecha, perdón, por eso es a la izquierda, o podría ser del final. Vamos a ver después un ejemplo. Entonces yo le digo izquierda. Ven que aparece acá string, les dije string es en inglés cadena. Selecciono cuál es la celda o el texto del cual yo voy a querer trabajar, coma, y fíjense que acá me dice el número de caracteres. ¿Cuántos caracteres? Cada carácter es una letra o un número, una posición de lo que escribieron con el teclado. ¿Cuántos caracteres quiero extraer desde la izquierda? Y como quiero obtener el día, voy a usar 2. Porque yo quiero obtener el 11. Entonces le digo 2. Cierro paréntesis y fíjense que acá me puso el 11. Si yo acá cambiara la fecha, pongo 22 del 12. Uy, bueno, me va a obtener los dos primeros caracteres de esta celda, ¿no? Acá yo pifié 22 del 12. Supongamos que yo ahora quisiera... vamos a copiar el formato de vuelta acá. Entonces acá me obtuvo el 22. Es decir, los dos primeros caracteres de esta celda. Supongamos que ahora yo quiero acá poner el año. O sea, quiero extraer el 20. De manera análoga, si antes usé izquierda para el principio y ahora quiero sacar lo del final, voy a usar la parte de la derecha. Entonces pongo derecha, selecciono de vuelta la celda sobre la cual quiero trabajar, coma, número de caracteres. ¿Cuántos caracteres quiero extraer? Y 2, los que corresponden al año. Pongo 2, cierro paréntesis y fíjense acá me quedó el 20. Entonces acá obtuve el día y acá obtuve el año. Y así se pueden hacer un montón de cosas. Obviamente sacar el mes, se pueden 1000 cosas hacer. Pero bueno, me parece que acá, sabiendo cómo extraer una parte de una cadena y cómo unir cadenas, es un puntapié para probar un montón de cosas que vamos a ir viendo con los distintos ejercicios que hagamos. Son las más básicas, pero bueno, son muy útiles. Estoy pensando a ver si se me ocurre alguna otra cosa, pero bueno, de momento no. Doy esto por explicado. En fin, hasta acá llegamos. Que esto le va a servir para tanto el último TP que le subí, si alguien no había podido realizarlo, como para el TP que viene. Eso es todo, amigos.